Arcane es una serie muy buena y súper popular, y es justamente por esta popularidad que mucha gente tiene sus propias opiniones e interpretaciones sobre distintas partes del show. Así que en este video voy a estar hablando sobre factos y verdades que tal vez algunas personas no estén listas o dispuestas a aceptar sobre Arcane. Una cosa que le encanta hacer a la gente es juzgar a los dos personajes principales, Vi y Jinx, pero más que nada les gusta colocarlas como opuestas entre sí, como si Jinx fuera la parte loca pero genia y Vi esta persona fuerte pero tonta. Y no, Vi no es tonta y no está ni cerca de serlo. Ella es muy inteligente, de hecho. La cosa está en que es mucho más emocional e impulsiva hasta cierto grado que Jinx. Ella no piensa tanto las cosas antes de actuar cuando está muy triste o enojada. Una escena que solía ser muy criticada es justo cuando estaba por terminar la segunda temporada, cuando está parada en la plataforma que está por caer a un lado del cuerpo de Vander, y en vez de usar los guantes para escapar y salvarse, se congela y observa a Vander en un estado de shock. Pero vamos a darle un descanso. Ella estaba completamente destrozada. Esta fue, en pocas palabras, la tercera o cuarta vez que vio a una figura paterna fallecer frente a ella. Ella estaba en shock y de hecho ni siquiera sabía si este seguía vivo o no. Y bueno, luego hay escenas donde se nos muestra que no es tonta en lo absoluto, como por ejemplo en su última pelea contra Sevika, cuando utiliza partes del bar para atacar a distancia, o el momento en el que engaña a Ambessa y logra atorarla para que Kate pudiera usar la red, que fue un plan ideado por ambas, o incluso en el episodio 5, donde pelea con Vander en aquella cueva. Se da cuenta que golpearlo no funcionaría, así que intenta hacer reaccionar al hombre dentro del monstruo. Momentos como este probaron, como la gente suele decir, que ella no es una luchadora que solo sabe tirar golpes primero y preguntas después. Ella piensa, es solo que a veces se deja llevar más por sus emociones, especialmente cuando está muy enojada. Es ahí cuando no tiene paciencia en lo absoluto. Siguiendo la línea de Vi, mucha gente que vio el episodio 7 de la segunda temporada tuvo esta opinión realmente oscura donde todo funcionó por el hecho de que en realidad Vi estaba muerta. Y sí, en cierta forma entiendo por qué la gente podría pensar esto, al estar todos felices y con el único cambio tangible siendo la muerte de Vi. Pero ya en perspectiva, la verdadera razón de por qué todo esto está sucediendo es porque no existe el Hextech en este universo. No sabemos exactamente qué es lo que pasó. Todo lo que alcanzamos a ver fue ese flashback con Powder llorando sujetando el cuerpo de Vi y Marcus llegando para ver todo este caos. Esto pudo haber sido la razón por la cual el Hextech nunca existió. Hay mucha gente que teoriza que una razón por la cual no hay Hextech es porque es posible que Jace y Kate hayan fallecido en la explosión en conjunto con Vi, o tal vez solo Kate y Vi. Incluso existe la posibilidad de que Jace se haya aventado del edificio al fracasar su proyecto y tener sangre en las manos. Algunas personas también teorizan que Marcus sintió empatía por los niños al ver el cuerpo de Vi y pensar incluso en cómo sería si fuera su futuro ahí. Pero bueno, al final del día no hay manera de saber al 100%, pero el hecho de que Vi viviera o muriera no es lo que forma todo en este universo, es la existencia del Hextech lo que cambia todo en realidad. Y podemos ver esto en el episodio cuando nos damos cuenta de que los cristales Hextech se muestran con Powder, incluso como una advertencia. Después de lo que vio con Echo dándose cuenta de qué es lo que pueden pasar con estos cristales, es posible que ella también termine creando el Hextech en esta nueva realidad, pero no sabremos realmente nunca qué es lo que pasará en aquel universo. Esto no significa que la segunda temporada sea mala, de hecho está muy alejado de ser así. La segunda temporada tiene demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo, incluso pienso que es más cool que la primera. Pero si nos ponemos a hablar sobre el guión, desarrollo de personajes y todo esto, la temporada 1 es definitivamente superior. En la primera temporada los creadores y escritores estaban mucho más enfocados en contar una historia más amarrada en general, incluso con el último episodio resultando en muchas cosas sin resolver y un cliffhanger criminal. Y bueno, esto es porque los creadores no sabían si siquiera iba a existir una segunda temporada. Riot no estaba exactamente apostando en que Arcane tuviera el éxito que terminó teniendo. Así que es por esto que la segunda temporada tomó tanto en salir. También si analizamos esta misma temporada, cada acto se siente como su propio arco completado, casi como si cada acto pudiera ser su propia película en sí. Es como si solo tuviéramos el acto 1 de Arcane, podrías llamarla como tal el inicio de la historia de Jinx y Vi. La segunda temporada tiene algo parecido sucediendo con ella, pero de esto hablaré después. A pesar de todo esto, es innegable que la manera que tiene la primera temporada de cerrar arcos de personajes y mantenerlos tan íntegros es mucho mejor que lo que logra la segunda temporada. Encima de esto, la segunda temporada se siente súper apresurada, y esto es porque está confirmado que el show iba a tener más temporadas originalmente, de 4, 5 e incluso tal vez 6, pero terminaron cambiando de parecer, así que todo ese contenido tuvo que ser puesto en una sola temporada final. Así que, obviamente, por esto es que terminó sintiéndose apresurada.
Ok, va, maybe el título de esta sección es un poco clickbait. Yo sé que el arco de la dictadura está ahí para demostrar que Caitlyn cambió y obvio que es importante para su desarrollo de personaje, pero lo cierto es que todo se sintió muy acelerado. Como esa escena al final del episodio 3, donde la vemos tomar toda esta vibra de dictadura fascista, realmente solo estuvo ahí para generar hype hacia el siguiente episodio. Igual, todo el tema de Son estando controlado por Piltover nos duró ¿qué? ¿Un episodio? Incluso en la línea temporal de la serie, esto tan solo duró 6 meses, lo cual, en mi opinión, es muy poquito. Al final, este arco que prometía ser un conflicto real solo dura unos 3 episodios o menos. Para el final del episodio 6, Caitlyn traiciona a Ambessa y el arco termina sin tener consecuencias reales. Así que sí, aunque la idea de desarrollar de esta forma el personaje parecía correcta y es bastante interesante, terminamos con una ejecución apresurada que parece solo estar ahí para generar hype. Literalmente como si en el momento en el que vio a Vi usando una chamarra fachera, esto la hizo cambiar completamente de bando. Pero bueno, imagina ver a Vi, ¿ok? Pero con una chamarra de Void Supply. Y es que sí, recuerda que tenemos una tienda en línea con merch muy cool que te puede gustar. Y, ya que estamos en esas, te recuerdo que tu like y tu sub nos ayuda a seguir trayendo contenido como este. Y también me gustaría decirte que puedes obtener muchos beneficios y apoyarnos más directamente convirtiéndote en miembro del canal. Pero bueno, eso era todo. Ahora sí, esto fue un parteaguas absoluto. Primero porque Víctor nunca fue un campeón especialmente popular. Incluso es mucho más común ver a gente jugando Víctor al día de hoy de lo que era en su momento. Claro, tenía sus fans y mains, pero a ver, incluso la versión OG de Aurelion tenía sus fans, ¿sabes? Pero bueno, en su lore original Víctor era un villano más genérico y estereotípico. Así que cuando llegamos a Arcane, Riot decidió darnos un desarrollo donde pasa de incomprendido a directamente un villano. Y solo para que te hagas una idea, incluso Jace cambió para Arcane. El Jace original era un personaje completamente insoportable, en serio, no podías leer su lore y terminar teniendo una opinión positiva. El tipo era egocéntrico, narcisista y tenía un complejo de superioridad por sobre todo y todos. Bueno, todos menos Víctor, que era su igual intelectual. Pero mi punto es, ya que Víctor no era realmente un campeón popular o querido, Riot tuvo libertad total para modificarlo y hacerlo más atractivo para una audiencia nueva. Y honestamente, qué bueno, porque el Víctor moderno es muchísimo más interesante. La tecnología que lo caracteriza sigue ahí, pero ahora tiene tonos cósmico y casi divinos. Y no solo es un científico malvado cyborg inventor genérico. Recuerdo que en un principio el fandom decía que Víctor se veía como Jesús. Ya sabes, un mesías de Son o algo así. Y ahora que sí lo es, la comunidad jura que el Víctor original era mejor. Y sí, Riot pudo hacer algo más cercano a su lore original, pero honestamente creo que esta nueva versión es mucho más chula. Y te juro que el 99% de la gente que prefiere al viejo Víctor mienten o no conocen su lore, capaz ni siquiera lo jugaban. Y entiendo que a algunas personas realmente no les gustó el nuevo Víctor, lo cual es justo. Incluso he escuchado la opinión de que su ascenso es un hoyo en la trama o que no debió de convertirse en una amenaza tan grande sin que Bardo o Ryze se metieran para detenerlo. Pero bro, tú y yo sabemos que las cosas no funcionan así. Y para bien o para mal, Víctor ya no es el científico malvado de caricatura, lo cual te puede no gustar, pero esta versión que juega más con su relación con la tecnología le añadió bastante profundidad y resulta más interesante que cliché. Creo que esto se sabe, pero por si no, Arcane nunca intentó ser el nuevo canon para el juego. La primera temporada de hecho se planteó como un universo alternativo, un poco como en Marvel, donde los cómics y las pelis no son el mismo universo. Y con League el canon oficial serían las cinemáticas y las historias, mientras que Arcane solo sería una adaptación. De hecho, si ves el lore clásico de los personajes, todo era muy vago o en algunos casos ni siquiera lo exploraban. Vi y Jinx no hablaban de sus pasados. La historia de Vi nunca nos la explicaron, incluso se teoriza que tenía amnesia o algo así, mientras que Jinx prácticamente no tenía pasado establecido, reduciéndola solo a ser el Joker de Son. Y si bien siempre ha sido de las más queridas, la Jinx pre-Arcane era una campeona bastante simple. Jace era insufrible. Singed y Víctor eran solo científicos locos con ética cuestionable. Jaime Enrique y Warwick ni siquiera tenían un lore real. De hecho, el lore de las ciudades y su relación era bastante vago en general. Y creo que por eso mismo, escoger estas regiones para la
la serie era lo más obvio, porque no solo son las menos fantasiosas, sino que también les dio mucho espacio para jugar con el canon, lo cual nos dio la primera temporada bastante sólida y una segunda temporada un poco más inestable. Aunque con esto, los retcons y tal, todo se ha vuelto un poco más confuso. Pero el problema comienza cuando Arcane se vuelve la piedra base del nuevo lore del juego. La prueba más grande siendo las nuevas temporadas que nos han dado ya en League. Ahorita estamos en la trama de la Rosa Negra que cambió hasta el lore de la invasión de Noxus a Jonia. Nada más con los cambios que le hicieron a Singed ya hicieron un caos. Honestamente, Arcane le hizo bastante daño al lore del juego. Es más, diría que lo destruyó por completo. No tiene sentido que se haya hecho canon a menos que le hagan un rework completo al mundo para adaptarse a lo planteado en la serie, que para ser justos es lo que están empezando a hacer. Pero mientras arreglan sus cosas, el lore se quedó lleno de agujeros en la trama y sin sentidos, que de hecho tendremos un video hablando sobre esto más adelante. Pero bueno, ya me dejo de quejar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.